Hoy estamos en lo que sería la primera clase de la segunda parte. No, esto no es. Así es esto. Nos faltaría la clase de datos geoespaciales. Hoy deberíamos avanzar con ambas cuestiones, tanto datos geoespaciales como análisis de datos con R. La idea es que en análisis de datos con R darles alguna tecnología más, una herramienta más que ustedes van a poder utilizar para el trabajo práctico final, que dicho sea de paso, ya está subido al campus, ¿sí? Si ustedes vienen a la introducción, al sitio de la materia, van a materiales y entran los unificados, el TP es la consigna del TP final. La idea es que ustedes en el Classroom ingresen los grupos con los que van a trabajar, ¿sí? Esto es la división 342, ya tienen la tarea también subida en el Classroom para armar los grupos. No sabía cómo hacerlo en el campus, por eso asigné la tarea en el Classroom, ¿sí? La idea es que armen grupos. Vemos un cachito de las consignas, si les parece. ¿Dónde estaba? Acá. La idea es que armen grupos de 3 o 4 personas y lo que deberían analizar es el periodo 2016-2025 con la base de datos de la encuesta permanente de hogares, o las bases de microdatos, mejor dicho. La fecha de entrega es el 25 de noviembre, ¿sí? La primera fecha. Quienes el 25 de noviembre no lleguen, va a haber una fecha una semana después, que sería la que entra en el recuperatorio, ¿sí? La idea es que ustedes elijan un aglomerado de la encuesta permanente de hogares y hagan el análisis de la evolución de la desocupación, tasa de empleo, actividad, ingresos de la población, lo que a ustedes les interese, ¿sí? Que incluya tanto textos, gráficos o tablas que permitan hacer un análisis de la evolución de los indicadores, ¿sí? O sea, la pobreza en este momento estaba en tanto, bueno, pobreza no, pobreza es más complicado. La desocupación en tal momento estaba en tal porcentaje, después tuvo esta variación, la ocupación estaba en tal porcentaje, después tuvo tal variación. La idea es que hagan análisis univariado, análisis multivariado, por ejemplo, que hagan, no sé, desocupación según nivel de estudios y que se fijen, entre los que tenían nivel educativo universitario la tasa de desocupación era tanto, entre los que tenían nivel educativo secundario la desocupación era tanto, ¿sí? Y que muestren que le fueron agarrando los conceptos, la mano, perdón, a los conceptos vistos durante el cuatrimestre en la materia, ¿sí? Si se fijan, los objetivos de aprobación no directa incluyen todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? O sea, con lo que vimos hasta ahora, hasta esta parte del cuatrimestre, ya deberían poder alcanzar un 4. Después, los objetivos de aprobación directa, ¿sí? Tienen que ver con lo que vamos a ver en esta segunda parte del cuatrimestre. Bien, la idea en la clase de hoy, como les decía entonces, es presentarles dos cuestiones. Primero vamos a ver lo que quedó de datos geoespaciales, que la idea era verlo la clase del primer parcial, pero que fue feriado. Eh, a ver, este es el último de funcionamiento que hay subido. Se ve que no lo actualicé. Bueno, este es. ¿Sí? Ahí va. Hoy avanzamos con lo que es análisis de datos con R. Originalmente íbamos a tener una clase que era modelos de clasificación, que bueno, que la tuve que eliminar por el feriado del 10 de octubre, ¿sí? Entonces, no sé si se comprendió, si tienen alguna consulta, si pudieron ver la consigna del TP final. Los grupos, la idea es que los armen ustedes. Esto lo cierro. No los voy a armar yo y que ustedes libremente se vayan anotando en la tarea del campus, ¿sí? Todos pudieron ver la tarea y tienen acceso a la consigna.
Sí, sí. Consulta, profe. Sí, 25 de noviembre es martes. ¿Se entrega igual esa sí, fecha o está? Ok, ok. sí, sí, la idea es que lo entreguen unos días antes, así yo puedo llegar a leerlos y ponerle nota a todos, ¿sí? Ok, ok, perfecto. Tienen un montón de tiempo igualmente, estamos a 24 de octubre, tienen un mes. Y la semana posterior es el recuperatorio, por lo que quien no llegue y quiera presentarlo la otra semana, si tiene un error, a lo sumo se irá a final, ¿sí? O si tiene muchos errores. Lo óptimo sería que lo entreguen la semana esa, que lo entreguen el 25 a través del campus o el Classroom, veré donde creo el evento. El 28, aquellos que deban defenderlo, aquellos grupos que deban defender el trabajo, lo defenderán. Sobre todo si en algún trabajo veo cuestiones raras. Es difícil, siendo tantos, que lleguen a defenderlo todos. eh, Porque esta es una cursada que son como 60. Entonces, mi idea es, sobre todo si veo cosas puntuales en el trabajo, errores, cuestiones a corregir, etcétera, poder darles una devolución o hacerles preguntas. Y en ese caso que presenten nuevamente la semana posterior, ¿sí? Para eso está la fecha del recuperatorio. Quienes no hayan aprobado la primera parte, el primer parcial, y quieran recuperar, tienen una última instancia también, que es la fecha del 5 de diciembre, ¿sí? Donde pueden buscar aprobar la materia, ¿sí? Ahora, para eso van a tener que aprobar el TP final en la fecha del 25. Si no, ya es imposible. Bien, bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver lo que es análisis de datos con R. Ya vimos algo de R, yo se los mostré en alguna cursada, ustedes me pidieron o alguno de ustedes me pidió que trabajara mejor en Python, pero R es una tecnología particular, puntual, que se utiliza mucho en lo que es el análisis de datos. Ustedes otras tecnologías como puede ser SQL ya las conocen, por lo que no tenemos mucho tiempo, por lo que no pretendía detenerme en eso, sino mostrarles una alternativa, ¿sí? Que existe, que incluso les puede llegar a servir para el trabajo práctico final, ¿bien? Si la utilizan o no después ya es elección de ustedes. Eh, Ustedes pueden trabajar tanto en Colab como en R, donde les sea más cómodo, ¿bien? Ahora, yo quiero aprovechar justamente esta cursada para que conozcan un lenguaje que quizás no es tan conocido, no es tan vinculado al campo de la programación, del desarrollo web, por decirlo de alguna manera, que quizás es lo más común dentro de esta carrera, lo que más se ve, pero es un lenguaje que tiene sus características particulares. Yo una vez escuché a un docente que decía que R es como un tractor, ¿sí? O sea, ninguno de nosotros se subiría a un tractor para ir de Avellaneda a Mar del Plata. Pero si uno tiene que trabajar en el campo, que es una tarea muy particular, que probablemente ninguno de nosotros haya hecho en toda nuestra vida, ¿sí? Pero que hay gente que sí lo hace y que precisa hacerlo, tiene un vehículo a disposición, que es el tractor. Bueno, lo mismo pasa con R. R es un lenguaje creado específicamente para el trabajo en estadística y en análisis de datos. Y gran parte del desarrollo que nosotros vimos en Python está basado en el desarrollo que se realizó previamente en este lenguaje, ¿sí? Fíjense que yo lo presento también como R y RStudio porque son dos tecnologías que suelen ir de la mano. ¿Bien? O sea, R es el lenguaje, RStudio es el entorno, el IDE, en el cual suele o tiende a ejecutarse mayoritariamente R. ¿Cuáles son las características generales de R? Bueno, vuelvo al ejemplo anterior. Nosotros podríamos decir que Python es una 4x4. O sea, Python sirve para todo. ¿Querés hacer desarrollo web? Podés con Python. ¿Querés hacer análisis de datos? Podés con Python. ¿Querés hacer inteligencia artificial? Podés con Python. Python te sirve para un montón de cosas, ¿sí? R no.
R es un lenguaje desarrollado y orientado al trabajo de análisis, sobre todo estadístico, que fue desarrollado en los laboratorios Bell. ¿Ustedes durante la carrera ya escucharon hablar de los laboratorios Bell? Creo que en la actualidad pertenecen a AT&T. Pero fueron muy importantes en el desarrollo de la informática durante varias décadas, ¿sí? Por ejemplo, el C, que es, bueno, un lenguaje que ustedes ya conocerán, fue desarrollado en los laboratorios Bell, ¿sí? Es un laboratorio en Estados Unidos, entiendo que tiene apoyo del Estado, donde, bueno, como dice la PPT, se desarrollaron Unix y C, y hubo muchos desarrollos tecnológicos importantes. R como lenguaje particular es el heredero de S, ¿sí? Que era un lenguaje que existía previamente, pero que no era de código abierto, era con licencia. ¿Bien? Y a medida que en el mundo informático fue quedando un poco más claro que los lenguajes de código abierto tenían muchas ventajas y empezaron a ganar espacio dentro del campo de la programación, los laboratorios Bell definieron avanzar con el desarrollo de un lenguaje de código abierto orientado al análisis de datos. Es decir, es un lenguaje desarrollado para la manipulación de datos, pero sobre todo con una base muy fuerte de lo que es la estadística tradicional, ¿sí? E incluso también lo que es visualización de gráficos. Es un lenguaje multiparadigma. Que sea multiparadigma no quiere decir que sea recomendable utilizar todos los paradigmas. Realmente lo que es el paradigma de programación orientada a objetos con R es bastante poco práctico, bastante difícil, bastante poco intuitivo, o sea, en general no es común. O yo por lo menos no conocí, no, nunca vi una clase donde alguien se pusiera a desarrollar programación orientada a objetos con R. Pero sí, utilizando el paradigma funcional, el paradigma estructurado, se puede trabajar bastante bien y bastante a fondo lo que es el análisis de datos. Otra característica que tiene, que es un lenguaje interpretado, ¿sí? Sintaxis, definiciones generales de la sintaxis. Yo a la mañana, ya en las clases de la mañana, fui haciendo y dando algunos ejemplos y mostrándoles cómo funcionaban algunas cuestiones. Así que voy abriendo R y RStudio. Quien quiere ir siguiéndome puede descargarse R de la página, de esta página, de RProject, ¿sí? Acá está el lenguaje. Y si quieren descargar RStudio, en lo que es POSIT, van a encontrar, ambos pueden descargar en POSIT, tanto R como RStudio, ¿sí? Que RStudio es el entorno que yo les vengo mostrando en algunas clases. Para mí es un entorno bastante más intuitivo que trabajar en Colab, aunque Colab tiene sus ventajas. La ventaja principal es que está en la nube, ¿sí? RStudio funciona de manera local. Entiendo que hay alguna versión que se buscó generar para trabajar en la nube, pero no suele ser muy utilizada. Creo que POSIT en su página algo tiene. Eh, yo la verdad que no la utilicé nunca. Yo cuando trabajé con RStudio en la nube fue porque levanté una máquina virtual y estaba trabajando en una máquina virtual que tenía, que estaba en la nube y que estaba corriendo R localmente. Es decir, fue un trabajo bastante más importante que solo entrar a Colab, registrarme y generar Con- una notebook, ¿sí? Consulta. Sí. El servidor no es necesario bajarlo, ¿no? Eh, Dice descargar RStudio Server. O no, no descargo hace falta. localmente. Está bien. Está No bien. hace falta el servidor. Para trabajar localmente, por lo menos no. Yo la verdad que no trabajé nunca con RStudio Server. Perfecto, perfecto. Más que nada para. Eh, pueden probarlo si a alguien le interesa investigar. Ahí me preguntaban, todo el tiempo cada vez que quiero entrar lo estoy silenciando. Si es posit.co, sí es esa la página. ¿Sí? Bien.
Ahora, Lucas, ahora en breve contesto tu pregunta, la de aglomerado, o dejémosla para el final de la clase mejor, ¿sí? Por favor, recuérdenme lo de aglomerado al final de la clase. Entonces, ahí ustedes pueden descargar lo que es R Studio, ¿sí? Y desde ahí pueden trabajar, pueden probar. En caso de que les interese, que tengan la intención. ¿Bien? Bueno, entonces tiene una sintaxis que no es tan particular, tiene una sintaxis bastante parecida a otros lenguajes con los que ustedes hayan trabajado, mezcla distintas cosas, distintas características, distintos lenguajes. Sí, quizás algo que yo no había visto en otros lenguajes era el tema de que se pueden asignar objetos utilizando las flechas. Yo no recuerdo si eso existe en algún otro lenguaje de los que yo usé, por lo menos. JavaScript, no, JavaScript era el signo igual, ¿no? Hace varios años que no uso JavaScript. ¿Respecto a qué? Ah, Para definir objetos. creo que Pero, sí. pero bueno, se utiliza la flecha, ¿sí? Como una forma de definir objetos. También pueden utilizar el signo igual, tal como se hace en Python. Por ejemplo, acá estamos generando la variable ocupados, que es una suma, es una variable de tipo numérica. La variable desocupados, la variable tasa de desocupación, sería esto, ¿sí? Entonces, utilizando la flecha en ambos sentidos, podrían generar o asignar objetos, ¿sí? O sea, en este caso, por ejemplo, bueno, acá retomo lo que es el aglomerado, si quieren, o respondo a la pregunta que estaban haciendo. Ustedes en la base usuaria de la encuesta permanente de hogares tienen una variable que es aglomerado. Si van al diseño del registro, entran a la página del INDEC o al diseño del registro que yo les dejé colgado en el campus, vienen a servicio de herramientas, bases de datos, van a ver que la base de datos, de microdatos, mejor dicho, de la encuesta permanente de hogares, hace un relevamiento en 31 aglomerados. ¿Cuáles son esos 31 aglomerados? Gran La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Paraná, bueno, etcétera. Son estos que están acá, ¿sí? La idea en el trabajo práctico es que ustedes hagan el análisis sobre uno de estos aglomerados, ¿bien? O sea que filtren un aglomerado y el análisis sea particular de uno de los aglomerados. El cuatrimestre pasado se hizo por regiones, es decir, por ejemplo, un grupo elegía la Patagonia, otro elegía el Gran Buenos Aires, otro elegía la región pampeana. Bueno, la idea en este cuatrimestre es que lo hagan sobre un aglomerado, ¿bien? Y que analicen cómo fueron variando distintos indicadores a nivel de un aglomerado, ¿bien? Bueno, entonces, respondida esa pregunta, podemos ver que acá, por ejemplo, ahora vamos a ver un poco qué es esto, pero acá, mediante un código, lo que estoy haciendo es filtrar una base de personas de la encuesta permanente de hogares por aquellos casos que pertenecen a la región 44 y luego seleccionando dos columnas, ¿sí? R nos va a permitir trabajar con distintas sintaxis. Esto es lo que se llama tidyverse, ¿sí? El entorno de tidyverse. Y esto es R base, ¿sí? Ahora les voy a comentar en breve por qué existe esto. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, cada grupo debería analizar uno diferente. Yo si voy viendo que se repiten, le voy diciendo a algún grupo que lo cambie. Obviamente, cuanto antes se inscriban, más aglomerados van a tener a disposición. Tampoco no es muy importante, igual tampoco el aglomerado. Eh, la idea es que hagan el trabajo de cualquier manera. Y el trabajo va a ser parecido para todos los aglomerados, ¿sí? Bueno, entonces, retomando R, bueno, nos permite asignar mediante esta sintaxis. Luego, para instalar paquetes se utiliza la función install.packages, ¿sí?
Para importar librerías, siempre al principio se utiliza la función library. Fíjense, yo acá estoy importando lo que es tidyverse. Bien, importo al principio. Para definir funciones, sí, acá puse llamado, en realidad es definir funciones, se utiliza la palabra reservada function. Fíjense, acá estoy definiendo una función que lo que hace es calcular la tasa de desocupación. Recibe una base y calcula la tasa de desocupación de las personas que se encuentran en esa base, ¿sí? Fíjense, asigno a calcular desocupación, es decir, estoy creando un objeto, esto tiene que ver con lo que es el paradigma funcional. Mediante la palabra function aclaro que el objeto que estoy creando es de tipo función, ¿sí? Que recibe como parámetro una base, acá le puse base, le podría poner cualquier nombre, y luego sobre esa base se hacen determinados cálculos que me van a permitir obtener cuál es la tasa de desocupación para la base que recibe esta función. Bien. Podemos hacer comentarios utilizando el numeral. Fíjense. Uy, abrí Visual Studio Code sin querer. O podemos incluso hacer consultas utilizando la función help. Consultas sobre, no consultas en el sentido de SQL, sino acceder a información sobre las distintas librerías y las funciones que posee R, ¿sí? Después tenemos los operadores matemáticos básicos, que son los mismos prácticamente que en la mayoría de los lenguajes. Creo que en estos no hay grandes diferencias, ¿sí? Y tenemos operadores lógicos. Los operadores lógicos son casi los mismos que en Python, la diferencia es que el OR, que en Python se escribe en texto, se escribe en minúscula o R, acá es la barra vertical, y para el AND o I en castellano se utiliza el ampersand, ¿sí? Esto, si no recuerdo mal, en JavaScript es igual, supongo que están utilizando TypeScript este cuatrimestre, y también estarán utilizando este tipo de sintaxis para los operadores lógicos. Después existen tipos de datos atómicos que también son muy parecidos en general a los que existen en el resto de los lenguajes, pero R tiene un tipo de datos particular, que es el factor, ¿sí? Que es un tipo especial para trabajar con variables categóricas. Como yo les decía antes, R es un lenguaje especialmente desarrollado para el análisis de datos. Y como nosotros vimos al principio del cuatrimestre, que el análisis de datos, cuando trabajamos con una variable, tenemos que partir de comprender de qué tipo es esa variable, desde el punto de vista de si los datos son cuantitativos, continuos, discretos, ordinales o categóricos. R tiene un tipo de dato especial que nos va a permitir realizar operaciones de tipo estadísticas o matemáticas con variables de tipo categórica. Y las operaciones que se van a realizar sobre las variables de tipo continua van a ser distintas a las que se van a realizar sobre las variables de tipo categórica, ¿sí? Ustedes, bueno, si tomamos una analogía con un lenguaje de programación, si se utiliza Python, por ejemplo, y yo sumo, si en Python hacemos una suma de dos strings, se concatenan los strings. Bueno, acá, en cambio, si hacemos una suma de dos enteros, nos retorna el resultado, ¿sí? Si pasamos 2 más 2 y 2 son enteros, y el tipo de dato de cada uno de esos objetos, de cada uno de esos dos, es de tipo de dato entero, nos va a retornar 4. En cambio, si le decimos sumar 2 más 2 y el tipo de dato de ambos dos es string, nos va a retornar 22. O sea, el intérprete de Python automáticamente identifica qué es un string y qué es un entero y hace operaciones distintas según ese tipo de dato. R hace lo mismo, solo que tiene en cuenta si se está trabajando con una variable categórica, ¿sí? Que esta es una característica particular de este lenguaje. Y luego tiene lo que son distintas estructuras de datos, ¿bien? Tiene vectores que se crean con la función C de los vectores.
están relacionados a lo que son los vectores algebraicos, ¿sí? Que ustedes vieron en el primer cuatrimestre, y sobre ellos, como son vectores, que la idea es que funcionen como vectores algebraicos, tienen como característica que deben contener datos que sean del mismo tipo, y al mismo tiempo vamos a poder realizar operaciones matemáticas de manera automática sobre un vector, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá generamos un vector, definimos un vector que contiene los números 1, 2 y 3. Y hacemos vector por 3. Bueno, fíjense, nos devuelve 3, 6 y 9, ¿sí? Es decir, nos va a permitir realizar operaciones matemáticas sobre los datos de tipo vector. En cambio, si trabajamos con listas, que es parecido pero no es exactamente lo mismo que un vector, a ver dónde había creado una lista, acá. Las listas tienen otras características. Yo tengo una lista que es una lista de bases, fíjense, que contiene objetos en este caso. Pero vamos a hacer un ejemplo más básico, ¿sí? Vamos a generar una lista que contenga también 1, 2 y 3. Bueno, si después hacemos lista por 3, nos va a tirar un error. Bien. Entonces, son tipos de datos que tienen características distintas. Las estructuras de datos con características distintas. Las listas están más desarrolladas para el trabajo con objetos de distinto tipo, para iterarlas y realizar acciones sobre ellas, ¿sí? O ejecutar cualquier tipo de instrucción. En cambio, los vectores están más orientados a lo que es el trabajo matemático. Un vector podría ser también de tipo string, podría contener strings un vector, ¿sí? Pero como objeto, como clase, está mucho más orientado a lo que es el trabajo con vectores de tipo algebraico. Aunque obviamente una variable categórica va a ser un vector de valores. Fíjense, nosotros este mismo vector podríamos transformarlo en factor, ¿sí? Si nosotros tenemos una variable de tipo categórica donde las categorías están definidas con números, es importante que le aclaremos a R, ¿sí? Que estamos trabajando con una variable categórica. Fíjense, ahora yo hice un casteo del vector y lo transformé en una variable de tipo categórica. Y observen que lo que teníamos acá a la derecha, acá en el entorno de trabajo, me está aclarando que es una variable de tipo factor con 3 niveles, ¿sí? 1, 2 y 3. Bien, yo la creo como numérica, fíjense, cuando la creo es numérica, contiene 1, 2 y 3, y cuando la transformo en factor, cambia el tipo de dato que contiene el vector, ¿sí? Y ahora, si yo quiero hacer vector por 3, me va a retornar error, ¿sí? Porque me dice, no se pueden multiplicar factores, o el signo, el operador de multiplicación no es aplicable a factores, ¿sí? Entonces R tiene estas características, que son bastante interesantes y bastante útiles a lo que es el análisis de datos. Por otro lado, existe la función sec, que nos va a permitir generar una secuencia de números. Esto es muy parecido a lo que es range en Python. Y también nos va a permitir trabajar con matrices, ¿sí? Utilizando un vector y la función dim, vamos a poder generar matrices. Y por último, quizás el tipo de objeto más importante que desarrolla este lenguaje es el data frame, ¿sí? Que esto es muy parecido, como yo les había comentado en la clase de Python, a lo que sucede en Pandas. Bien, Pandas de hecho crea los data frames tomando como ejemplo estos data frames, ¿sí? Los de R. Si yo marco, acá vengo a ver donde dice data, me dice, bueno, esto es una lista. Bueno, esto también es una lista, pero Patagonia es un objeto de tipo data frame. O la base de usuarios individual de la encuesta permanente de hogares
también es un objeto de tipo DataFrame, ¿sí? Entonces, como es un objeto de tipo DataFrame, el propio intérprete de R, por ejemplo, perdón, RStudio, el IDE RStudio, el intérprete no. Si trabajamos con RStudio, vamos a poder acceder al DataFrame y visualizarlo de una forma bastante más clara, más óptima que lo que pasa en Colab, por ejemplo. Una de las ventajas que tenemos trabajando acá, ¿sí? Bueno, también nos va a permitir trabajar con distintos tipos de archivos, ¿sí? R va a trabajar, obviamente, tanto con TXT, con CSV, que son archivos que ustedes ya conocerán, pero hay muchos archivos con formatos particulares que no son tan comunes, que estoy seguro que el 99% de ustedes no los conocen ni los van a conocer a lo largo de su vida, que no los van a usar si no fuera porque se los nombran en esta clase, que son archivos de tipo SAS, SPSS, Stata. SPSS y Stata son muy del palo de la economía y las ciencias sociales. Sobre todo se usaban mucho hace 10, 15 años. En la actualidad cada vez se usan menos, pero muchos analistas de datos que aprendieron, que no son programadores y que aprendieron a utilizar alguno de estos lenguajes hace 20, 30 años, al día de hoy lo siguen utilizando, por lo que siguen existiendo. Y SAS es algo bastante más extendido. No sé si alguno de ustedes laburó en alguna empresa que tenga SAS, eh, pero se suele utilizar mucho en lo que es el ámbito contable de las empresas. eh, que si yo no recuerdo mal es un lenguaje con licencia, que va a permitir, bueno, como todo lenguaje con licencia que paga una empresa, va a otorgar una gran disponibilidad de espacio en la nube, vas a trabajar no a nivel local, sino a nivel de servidores, etcétera, ¿sí? ¿Alguno de todos utilizó SAS alguna vez? ¿Lo vio? Ok. Supongo que el silencio significa está bien. Igual no se pierden de mucho, quédense tranquilos. Entonces, desde R vamos a poder trabajar. ¿Dónde estaba? Acá. Con todos estos tipos de datos, ¿sí? O de archivos, mejor dicho. Todos estos tipos de archivos, R los va a abrir mediante distintas librerías y nos va a permitir trabajarlos como si fueran data frames. Ahora, R tiene algo más característico, más particular, un poco más interesante, que es el formato RDS. ¿Qué RDS nos va a permitir guardar objetos? ¿Sí? ¿Qué tipo de objeto? Por ejemplo, un modelo entrenado. Un modelo de Machine Learning, un modelo, que eso lo vamos a ver más adelante, a qué me refiero con modelo, pero nosotros vamos a poder guardar los parámetros de un modelo, cualquier objeto que se cree en R, mediante el formato RDS. No sé si ustedes lo utilizarán durante el trabajo práctico final, supongo que no es tan común su utilización, pero es una característica interesante y distintiva que tiene este lenguaje, ¿sí? Otra característica que tiene es que nos simplifica mucho todo lo que es el trabajo a nivel de visualización de datos. Tanto utilizando RBase como utilizando ggplot, R, desde mi punto de vista, tiende a ser más intuitivo que elaborar con Python, ¿sí? ggplot, por ejemplo, es una librería muy utilizada que tiende a estandarizar muchas cuestiones, como puede ser las paletas de colores que utiliza. Nosotros no lo vemos tanto en la carrera, pero en las carreras que están más orientadas a lo que es el diseño web, todo lo que son las paletas de colores y cómo utilizarlas, todo lo que es el diseño del frontend, que al cual nosotros no le damos tanta bola, hay toda una ciencia detrás, ¿sí? De qué colores utilizar para que generar un gráfico y que ese gráfico sea claro, sea fácilmente interpretable, de no quemar de la vista al usuario que está accediendo a una página web. Bueno, todas esas cosas están estudiadas. Y ggplot
tiene la ventaja de que ya las tiene incorporadas. Tiene como característica de que tiene una gramática propia, ggplot, ¿sí? A ver, si entramos a lo que es la página de ggplot, es parte de Tidyverse. Van a poder ver algunas. Bueno, este grafiquito estaba bueno. Bueno, cómo funciona un poco la sintaxis de ggplot. Quizás no es tan intuitivo el gráfico, pero aunque no parezca, todo esto simplifica mucho algunas cuestiones porque nos permite trabajar con gráficos bastante complejos. Obviamente un gráfico sencillo, fíjense acá, un diagrama de dispersión, 2 líneas y está resuelto, ¿sí? Entonces, ggplot es muy utilizado no solo por gente que quizás no está tan orientada a lo que es el palo de la programación, sino analistas de datos que no estudiaron programación. La idea de ggplot es tener una gramática particular que sea accesible, que sea de alto nivel. ¿Bien? Ahora quizá veamos un poquito en breve. Después, bueno, estos se los nombro, pero tenemos también herramientas que nos van a permitir generar gráficos interactivos. Puntualmente Plotly, que esto está bastante vinculado a lo que ya vimos en Python. Bien. Pero continuando con lo que era ggplot, ggplot forma parte de una de las dos formas que existen de utilizar R. Existe una primera forma de utilizar R que es muy común, que es rbase. Perdón, no es tan común, rbase. ¿Sí? Que rbase es utilizar el core, el tronco, utilizar la sintaxis original diseñada en los laboratorios Bell para el trabajo con R. Esta sería la sintaxis, por ejemplo. Fíjense que esto se parece mucho a lo que es Pandas, ¿sí? Que quizás tiene una curva de aprendizaje que no es tan empinada, o sea que lleva más tiempo de aprendizaje, y suele ser ventajosa para operaciones sencillas, ¿sí? Pero tiene un problema, que es que no tiene una alta optimización para el laburo con grandes volúmenes de datos. Y por el otro lado existe lo que es Tidyverse, ¿sí? Que son paquetes que fueron siendo desarrollados por terceros en un proyecto particular para hacer R quizás más accesible a no programadores, ¿sí? Tiene la sintaxis propia de Tidyverse es esta, donde se utilizan pipes para generar las instrucciones. Acá, por ejemplo, le estoy diciendo, primero estoy seleccionando el objeto sobre el que vamos a trabajar, ¿sí? Que es la base de personas del cuarto trimestre de 2024 de la encuesta permanente de hogares. Le estoy diciendo en una segunda sentencia que haga un filtro de la región 44 y en la tercera que seleccione 2 columnas, coduso y trimestre, ¿sí? O sea, con pipes nosotros acá podríamos seguir dándole instrucciones a R para que ejecute. Esto es lo que sería la gramática de Tidyverse, ¿sí? Por otro lado, una ventaja importante que tiene Tidyverse es que posee la librería Pur, que está altamente optimizada para el trabajo con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Esto sería algo semejante a lo que es NumPy en Python. Si tenemos que trabajar con grandes volúmenes de datos y requerimos acelerar los tiempos de ejecución, es decir, queremos trabajar en lo que denominamos Big Data, bueno, podemos utilizar Tidyverse, ¿sí? Y tiene otras ventajas y otras características propias sobre Rebase que quizás no vienen tanto al caso, pero cuando ustedes cargan Tidyverse, a ver, yo la voy a haber cargado arriba de todo, fíjense todos los paquetes que está cargando. Este paquete es el que permite el primero de todos, que es dplyr, es el que permite la utilización de esta sintaxis. Forcats, no sé realmente qué hace. Fíjense que está ggplot, que es el que les había comentado antes. Lubridate es para trabajar con fechas,
para simplificar todo lo que es el trabajo con fechas. Pur, como les decía, es una librería que está optimizada para el trabajo con grandes volúmenes de datos. Esta librería es para importar datasets de manera más sencilla o incluso con parámetros un poco más sofisticados. Stringer para trabajar con cadenas de caracteres. Tibble creo que es para realizar operaciones sobre tablas. Y TidyR creo que es para lo que es diseño. ¿Sí? Eh, pero bueno, cada una de estas librerías obviamente que requiere un conocimiento en sí misma, pero son las que forman parte de lo que sería Tidyverse. ¿Sí? Entonces, existen dos formas distintas como vimos de utilizar R. ¿Y desde dónde se utiliza R? En general R, a diferencia de otros lenguajes, que no están en general tan atados a una idea particular. Por ejemplo, lo que es JavaScript a veces se utiliza Visual Studio Code, pero hay otro que utilizan mucho, que es el de los tres puntitos, que en este momento no me está saliendo el nombre. O sea, hay otros entornos en los cuales se puede desarrollar JavaScript y trabajar en JavaScript, que como JavaScript es un lenguaje que se utiliza mucho para el desarrollo de páginas web, son IDEs que tienen como característica que están preparadas, tienen un motor propio para levantar páginas web a nivel local y poder probar cómo se está avanzando en el desarrollo que estamos haciendo. Bueno, el RStudio no está generado, como están viendo, para desarrollar páginas web, tampoco está desarrollado para lo que es programación orientada a objetos, es un entorno desarrollado para poder acceder y visualizar fácilmente el trabajo que se va haciendo como analista de datos. Y si acá genero un boxplot, por ejemplo, me aparece abajo a la derecha, automáticamente. Los datasets con los que estoy trabajando, arriba a la derecha, y todos los objetos. Abajo a la izquierda la consola, arriba a la izquierda el archivo sobre el cual estamos trabajando. ¿Sí? O incluso si queremos ver la raíz en la cual estamos trabajando, venimos a Files y podemos ver los archivos que tenemos. ¿Sí? Dentro de la carpeta o el proyecto, en este caso estoy trabajando con un proyecto que estamos utilizando. Podemos también, de manera bastante intuitiva, por ejemplo, hacer la instalación o la actualización de paquetes. Esto, como les digo, y les insisto, R es un lenguaje que está desarrollado para gente que no es programadora, entonces este entorno tan intuitivo, tan sencillo de interpretar, simplifica mucho el trabajo, donde quizás el trabajo mediante líneas de código les es un poco menos accesible. Bueno, RStudio te permite trabajar mediante estas pestañas, mediante estas pantallas. ¿Qué nos muestra también RStudio? Por ejemplo, nos puede mostrar la memoria, la cantidad de memoria que estamos utilizando. En este caso yo estoy utilizando 495 megabytes. ¿Sí? Que esto obviamente es muy importante cuando nosotros estamos hablando de un lenguaje que está orientado al trabajo como analista de datos y que como analista de datos nos podemos encontrar normalmente con grandes volúmenes de información. Poder controlar con cuánto volumen de información estamos trabajando es fundamental. ¿Sí? Fíjense, lo tengo en megas y lo tengo en kilobytes. Si le pongo el cursor encima, me dice que estoy utilizando 507.556 kilobytes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características de RStudio? Es una idea especialmente desarrollada para el trabajo con R, que nos va a permitir trabajar a nivel de archivos o de proyectos. Yo acá generé un proyecto y estoy trabajando con un proyecto que se encuentra ubicado en un directorio. ¿Cómo se hace esto? Se plantea New Project. Bueno, voy a guardar un save acá. Y acá se pone si en un directorio existente, si quiero en un nuevo directorio. Esto nos va a permitir, por ejemplo, si queremos crear un paquete propio, como puede ser Tidyverse, bueno, tiene que estar en un proyecto, ¿sí? O nos va a simplificar mucho todo lo que es el laburo con las rutas, porque vamos a partir de una raíz, que en este caso el proyecto yo lo creé en la carpeta ejemplo RStudio, que se encuentra en intro análisis de datos, que se encuentra en el escritorio, que a su vez se encuentra en la home, ¿sí? Entonces,
o en la raíz del sistema. Si nosotros queremos trabajar con archivos sueltos, podemos hacerlo también, pero no vamos a contar con estas ventajas, sino que los archivos se van a crear en la raíz y nosotros vamos a tener que definir en qué lugar de la computadora, en qué espacio del sistema queremos trabajar. Después también nos va a permitir trabajar con lo que son documentos dinámicos de tipo Markdown. ¿Ustedes usaron Markdown? ¿Sí? ¿En dónde usaron Markdown? Ustedes usan Markdown, aunque no lo sepan. Yo creo que algunos lo deben saber, la mayoría. Para GitHub. Exactamente. GitHub, todo lo que son las descripciones de GitHub utilizan Markdown. Que Markdown también es un sistema de etiquetas para simplificar un poco lo que es el diseño en HTML, ¿sí? Donde, por ejemplo, si queremos queremos generar una etiqueta H1, bueno, utilizamos numeral. H2, dos numerales. H3, tres numerales. Y así podemos generar presentaciones, que muchas veces trabajando, o sea, trabajando como analistas, la presentación de informes es una tarea rutinaria, cotidiana, que se tiene que desarrollar muy comúnmente. Entonces, tener esta herramienta que es Markdown, que fíjense, vamos a File dentro de RStudio, cuando generamos un nuevo archivo, tenemos un montón de tipos acá, ¿sí? Pero los más comunes son RScript o RMarkdown, pero fíjense todo lo que soporta. Bueno, vamos a programar C, C++, está más vinculado a si queremos hacer algún injerto dentro de lo que es el código de R, ¿sí? Porque muchas veces se utiliza código de C o de C++, para acceder a memoria o realizar algunas tareas que con R se hacen un poco más, son inaccesibles o más dificultosas, pero podemos generar un archivo R Markdown, ¿sí? Le podemos poner un nombre, le ponemos una fecha y podemos definir si queremos que el output, es decir, lo que imprime, sea de tipo HTML, sea un PDF o sea un Word, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo uno que ya está generado, que en realidad es el que genera automáticamente. Presionamos en Neat y se genera un archivo, en este caso de tipo HTML, porque acá le plantea al output que sea HTML document. Hay algunas herramientas también que nos van a permitir con una sola línea, por ejemplo, utilizar Bootstrap, no, el Bootstrap de Angular, ¿cómo era que se llamaba? Eh, o sea, el diseño de CSS que viene o que se utiliza normalmente con Angular. No me está saliendo la palabra. Pero bueno, podríamos utilizar, por ejemplo, generar un HTML que utilice los colores y los componentes propios de Angular. ¿Sí? Por ejemplo, pop-ups, por ejemplo, pestañas, por ejemplo, no sé, cualquiera que les interese. Ahora, el Markdown que tiene como interesante, el Markdown en este caso tiene como interesante que nos va a permitir incrustar código de R en el medio de un informe. Y por ejemplo, nosotros acá podemos mostrar características de dos variables del dataset con el que estamos trabajando, en este caso es el dataset de autos, y observar distintas medidas. Fíjense, mezclamos texto, tenemos títulos, la fecha. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué nos está mostrando Summary? Una tabla. ¿Qué contiene la tabla? En realidad no es una tabla esto, pero ¿qué contiene? ¿Qué estamos observando? Valores double. Está bien, pero desde el punto de vista de lo que vimos en la primera parte del cuatrimestre, desde el punto de vista estadístico, ¿qué estamos observando acá?
¿Qué es A la esto? media, a la mediana, el primer cuartil. Exactamente. Bien. ¿Qué son? Medidas de posición, medidas de tendencia central, es decir, llamamos una función dentro del RMarDOM y con bastante sencillez podemos acceder a un resumen a través de medidas estadísticas. ¿Sí? Como puede ser la media, la mediana, medidas de posición o incluso el mínimo y el máximo, que serían más medidas de dispersión. O podemos también automatizar el desarrollo de gráficos. Por ejemplo, acá si se fijan, hay una relación entre presión y temperatura. ¿Sí? Parece ser que a mayor presión, mayor temperatura. ¿Sí? Supongo que esto es del auto. O no sé a qué presión se refiere. ¿Eh? No, esto es un... no es el dataset de autos, es un dataset particular que supongo que esto es una medición de precipitaciones y de presión de... Bueno, presión al revés y precipitaciones, supongo que serán milímetros, ¿sí? No soy especialista en el tema. Eh, pero bueno, entonces, R nos va a permitir mediante R Markdown generar informes de manera automatizada, bastante lindos, bastante sencillos, ¿sí? Y esta es una de las características que tiene. Pueden utilizarlo esto para el TP final, pueden no utilizarlo como ustedes quieran, ¿sí? Como les digo, esta es una herramienta que yo les estoy dando que es optativa. Para algunas cosas va a tener ventajas, para otras Python es mejor. Si ya laburan toda su vida y están acostumbrados a trabajar en Python y usen Python, sí, no les recomiendo que usen tanto Visual Studio, sino que les recomiendo mucho más que utilicen Colab, ¿sí? Bueno, continuando un poco con la introducción a R, nos va a permitir también gestionar gráficos y paquetes, ¿sí? Como ya les había mostrado, desde RStudio podemos gestionar nuestros paquetes. Después tenemos otros tipos de archivos, ¿sí? Estos la verdad no tengo ni idea de qué son. Podemos utilizar Shiny, que es una forma de desarrollar app webs. A mí mucho no me gusta. Obviamente cuando uno ya estudió lo que es backend, lo que es frontend, R trata de simplificarte el desarrollo del backend y el frontend utilizando solo R, pero desde mi punto de vista es mucho más interesante utilizar las herramientas para ello vistas en la carrera. Ahora, R tiene esta utilidad, ¿sí? Que se puede hacer. A ver, vamos a generar, voy a mostrarles uno. Donde nos genera al mismo tiempo una especie de backend y frontend. Bueno, tengo que instalar paquetes, porque no lo tengo instalado, así que no. Pero nos permite levantar algo así como un HTML dinámico, ¿sí? Bueno, CSS, JavaScript, etcétera. Toda una serie de cuestiones que desde mi punto de vista no tienen tanto sentido de utilizar desde R. O desde RStudio. Seguramente hay IDEs, bueno, como les decía antes, para trabajar con lo que es JavaScript. Bueno, ya tenemos otros IDEs mucho mejores. Ahora sí, no sé, podrían probar, yo la verdad nunca lo usé, de utilizar Python para análisis de datos, pero desde RStudio. Quizás sea un poco más intuitivo o sencillo que desde Colab. ¿Sí? Colab obviamente tiene la ventaja, no sé si ya se los dije o lo dije a la mañana, de que está en la nube. Entonces, acá en la última PPT vemos cuáles son los componentes que tiene RStudio. Ya les dejé el link por si les interesa Hello descargarlo everyone, my y name utilizarlo, ¿sí? Bueno, viendo un poco algunas cuestiones, por ejemplo, de la sintaxis propia. Fíjense, el for y el if son muy parecidos a lo que es JavaScript. If sería la primera condición, else cada vez que citamos un if o que tenemos una nueva condición, una estructura condicional, va entre paréntesis. ¿Cuál sería la condición? No sé. Definimos una variable, número, que en este caso es 3.
if número menor a 2, menor a 1, sí, menor a 2, else if número menor a 4, else, o sea, si el número es mayor a 4, entraría en el else. Bueno, esta es una estructura bastante simple. Utiliza, bueno, simple para ustedes, quizás que son programadores y que ya vienen programando. Python, la sintaxis de Python para una persona que nunca programó tiende a ser más intuitiva y más sencilla, ¿sí? O a veces nos permite, por ejemplo, con una sola línea generar un gráfico, ¿sí? Cosa que, bueno, en este caso es un gráfico bastante rudimentario, pero en Python, recuerden que todo a veces nos podía llevar algunas líneas más de código, sobre todo si queríamos definir el tamaño de los ejes, teníamos que definir el tamaño del lienzo sobre el cual íbamos a desarrollar los gráficos. Bueno, con R hay algunas cosas vinculadas al modelado estadístico de datos, vinculadas a cuestiones básicas del análisis de datos, que son bastante más intuitivas. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si ya arrancaron a inscribirse. Bueno, ahí veo que ya hay alguien. Bien. Aglomerado Gran La Plata, Licciardello, Youssef, Guido Bono, Yopi. Perfecto. Yo les doy las consignas para que ustedes las hagan con tiempo, ¿sí? Si ustedes quieren ya arrancar con el TP y lo vamos viendo clase a clase, van haciendo consultas, no hay problema. Les comento que no está funcionando el mail, no sé si ya se los comentaron otros docentes de la carrera. Pero a mí personalmente el Gmail no me está funcionando. Si quieren me escriben a través de Discord para hacer cualquier consulta o en las propias clases. Tenemos un montón de tiempo. Pero bueno, si quieren ir avanzando con el TP final y sacarse de encima la materia, siempre es mejor hacer las cosas con tiempo. Profe, ahí el compañero está comentando que tiene razón. El link del punto 5 está caído, no sé si... Puede ser, sí. Supongo que lo levantarán. Este era el link, o si no, averiguo en los próximos días cuál es. Este era el link en la primera parte del cuatrimestre. Voy a averiguar qué pasó con eso. Gracias, profe. A ver. Y actualizar eso. Ahí se encontraban los mapas. Todavía no lo vimos igual esto. La idea es verlo la clase que viene. Pero se encuentran, por decirlo mal y pronto, lo que serían los mapas sobre los cuales se puede trabajar, ¿sí? A ver, operaciones estadísticas. No, no es este. No, es un link que lo que tiene son mapas. O archivos del formato que requiere el desarrollo de mapas a nivel informático, ¿sí? O sea, archivos georreferenciados. Bueno, pónganse el presente. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ¿nos podría repetir dónde quedaba lo del aglomerado en el INDEC? Sí. Ustedes entran al diseño del registro. En la página. Bueno, no tiene página esto. La página 6, creo que es. No sé por qué no muestra la página. Claro, Acá, pero... 6. Sí, pero activo el ese mo- documento en el INDEC, ¿dónde está? Bien. Esto entran a servicios y herramientas, bases de datos.
mercado laboral, microdatos y documentos, bases de microdatos, diseño del registro. Ojo que esto también lo tiene en el campus, yo se lo subí al campus. Perfecto, muchas Si gracias. ustedes entran a intro de datos, materiales y exámenes, el diseño del registro de la EPH está acá, por lo menos el de un trimestre puntual. Puede ser que haya algunas variables que cambiaron, ¿sí? Y de acá pueden seleccionar el aglomerado. Yo les hago seleccionar aglomerados para que no analicen todos lo mismo, ¿sí? Ahí compartí el link por si alguien lo necesita. Bueno, perfecto. Gracias, Emanuel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buen fin de semana entonces. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que profe, igualmente. Profe. En fin, Buen fin de semana para todos. chao, buen fin de